Hola gente bonita, gente preciosa, muy buenos días, tardes, noches, ahí por donde se encuentren. Les deseo lo mejor para esta semana y pues esta semana les traemos un temita nuevo al podcast by Tonight. Pues esta semana hablaremos sobre las clases, el colegio en general. Claro, también como se dan cuenta en algunos lugares casi es lo mismo a la universidad. No hay mucho cambio más que los compañeros y profesores. Pero pues al final las bases siguen, ¿no? Como tener que aprender temas solo para pasar exámenes y no por generar nuevos conocimientos. O siento que uno de los mayores problemas en lo personal, eh, bueno, no es uno, son dos. El primero, que debería verse mucho, es sobre el manejo emocional, que pues iré hablando un poquito más posteriormente de eso. Y el segundo, pues es el manejo económico, ya que siento que todos por lo menos nos ha afectado ya una vez crecimos, pues como que concordamos que hay cosas que no se ven nunca más en la vida, que lo dejaste en el colegio. Pero por ejemplo, esto del tema de manejo de dinero en general en nuestras vidas, de cómo saber gastar, cuándo sí, cuándo no, cuándo uno puede conseguir una deuda buena, una deuda mala, pues son temas que deberían verse un poquito más en el colegio. Porque a pesar de que en el colegio no puedes sacar un préstamo, por lo menos te puede inculcar para que en un futuro ya estés bien moldeado en cuanto a la decisión que vas a ir tomando para poder mejorar tus finanzas personales. Y pues esto es algo que sí debería cambiar. Porque, pues o sea, yo sé que es muy importante, por ejemplo, la historia. Algunos dirán que no, pero pues al final y cuentas nos enseña en qué fallaron en el pasado para no volver a hacerlo en el futuro. Aunque parece que pues la gente no lo toma así y pues por eso volvemos a equivocarnos con nuestros presidentes. Pero pues a ver si algún día cambia esto un poquito. O como la biología, que por ejemplo te puede ayudar a saber en caso de tener una dolencia qué más o menos está fallando. Por ejemplo, si te duele a la derecha del estómago, a la parte de abajo, puedes saber que es vesícula o puedes saber que son otras dolencias y eso puede ayudarte un poquito, no a tener un autotratamiento, pero más o menos tener más claro el camino en que estás empeorando en tu cuadro médico. Pero pues esta parte económica no la ves, como les decía, hay grandes temas en el colegio que pues a veces son un poco valorados y pues en un futuro las consecuencias son claras, pero pues este tema no tiene ningún lugar en todas las materias que te dan. Porque en matemática únicamente son ecuaciones, figuras y ya. En lenguaje, pues sí es importante aprender a escribir y leer, que te sirve toda la vida. Pero pues, ¿y dónde podemos meter esto? Tendríamos que alargar el día para los estudiantes solo para que reciban estas materias y después en un futuro tampoco le tomen en cuenta. ¿Cómo tendríamos que reestructurar? O por ejemplo, escuché recientemente que en el colegio únicamente se ven como que ciertas cualidades de la persona. La parte matemática, no me acuerdo muy bien cómo era. Era la parte matemática, pues de números exactos. La parte, pues, chicles, no me acuerdo ahorita. Pero más o menos se centraba en que en los colegios normalmente se centran únicamente en aprender mate, física, química. Y pues ya, eso fue todo. Los demás conocimientos no importan. O sea, el mismo colegio de cierta forma te admite que son materias de relleno, aunque no deberían serlo, porque como les decía lo de la historia, es muy importante que la gente aprenda en qué fallamos en el pasado para que puedan construir una mejor sociedad y no lleguemos a un declive social en un futuro como lo que estamos viendo actualmente, porque se toman medidas que se tomaron en el pasado que lógicamente no funcionaron.
por la condición del ser humano. Pero pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tendríamos que cambiar? Tendríamos que cambiar todo el sistema educativo para que realmente funcione. Porque volviendo un poquito al principio, lo que les decía de la parte emocional, del manejo emocional de las personas, es una parte muy importante en el ser humano, ya que en la actualidad se ven muchas personas que tienen miedo a fracasar, tienen miedo a que les digan no, tienen miedo a ver algo que no les gusta y ya lo quieren censurar, tienen miedo a que les pase a tener un mal día y que sea culpa de los demás y no de ellos. O gente que simplemente es inmadura para la realidad de su condición y culpa a los demás, diciendo que es culpa de los otros y no de ella misma, que es la que está afectando su futuro. Pero, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Meter una materia de manejo emocional? ¿O que realmente cuando reciban psicología hablar más en general de los sentimientos? Porque creo que ya estamos en un siglo avanzado para decir que el hombre no siente y siempre es sereno, tranquilo, y la mujer es la única que siente. Siento que pues esto ya cambió. Los hombres tenemos problemas al igual que las mujeres tienen problemas al igual que los hombres. Y pues, ¿cómo podemos llevar más ameno estos problemas? Porque pues al final y cuentas, nada en este mundo es perfecto. Todo tiene sus pros, contras, todo tiene un lado bueno, un lado malo. Pero, pues, el secreto es aprender cómo manejar esto. Porque si se dan cuenta, ¿qué pasa si siempre estamos acostumbrados a que nos vaya bien? Hay un día que nos va mal y ahí acaba la vida. ¿Ese es el punto final de esta historia? ¿Realmente ahí tiene que terminar todo el ciclo que llevaste? Te despiden, hagan de cuenta. ¿Qué haces? Ahí bajas las manos y dicen, es culpa de la sociedad, no tengo trabajo. ¿Y ya? Claro, con esto tampoco quiero decir que una persona pobre es solo culpa de su pobreza. También tiene muchos factores que alteran este problema, como desde el simple Estado. El Estado es el que debería asegurar que todos puedan conseguir trabajo sin importar el estatus social que tengas. El Estado tendría que asegurar que no haya una clase social baja, mejorar todas las condiciones, pero pues al fin y cuentas eso es algo muy ficticio, por lo menos en el lado de Latinoamérica en general. Pues siento que tenemos mucho que cambiar. Todavía falta mucho y pues les dejo esta pregunta. ¿Tendríamos que cambiar todo el sistema educativo o tendríamos que cambiar materias exclusivamente? ¿Y tú qué piensas, Jorge? Bueno, empezando con el tema, pues yo durante mi época escolar pues había cosas que yo hasta ahorita digo que pues no me servían de mucho. Para empezar, después de la primaria siento que todo era muy repetitivo y que realmente no mejoraba muchas cosas. Por ejemplo, ahorita que ya trabajo y entré a lo que son las brigadas para en casos de emergencias, ya ves que si hay algún problema, algún incendio, algún problema, algo que esté fuera de nuestras manos, saber cómo actuar. Es algo que nunca se me enseñó cuando estaba yo en estudios y siento que sí es básico. No sé si ustedes lo piensen, pero por ejemplo, saber de primeros auxilios, saber de un incendio, porque por ejemplo yo aprendí que hay diferentes tipos de extintores. No puedes simplemente agarrar el cualquiera que te encuentres y querer apagar el incendio, porque te puede salir inclusive contraproducente. También si tienes alguna persona que está en algún mal estado o algo, saber qué hacer con él es un problema que nos puede pasar al final de cuentas. Podemos tener una persona que se esté ahogando, una persona que está tirada en el suelo y muchas veces no sabe reaccionar. Y son cosas que yo siento que sí puede pasar en día a día y que podemos hacer nuestro granito de arena para apoyarlos. Porque al final de cuentas es mejor que alguien haga algo a tener 50 pendejos nada más ahí viendo alrededor de la misma persona que se está muriendo. Y lo peor de todo es que a veces les lo graban. Otra cosa que pues yo veía en mi educación es que muchas veces, bueno, yo no era de ellos, pero sí veía muchos compañeros que se machetaban a lo estúpido, memorizándose todo para el examen. Pasaba el examen y ya no sabían qué estaban haciendo.
volviendo a tocar el tema en su vida y como si nunca hubiera salido. Yo, sinceramente, hasta la universidad, yo jamás había estudiado por un examen. Todo era lo que yo había aprendido, literalmente lo que se me había quedado en la cabeza. Y ya. Porque, pues, ¿de qué te sirve machitarte algo para una cosa si el siguiente día no vas a saber qué está pasando? Ese memorizamiento que siempre ocupamos es... no funciona para muchas cosas. Pero bueno, cosas de educación, es como llegar y ver a tu profesor de educación física, no más cierto, date una vuelta. Y ya. Entre ellos también otras cosas que yo llegué a ver. Y es de lo que más batalla la gente cuando sale de estudios o cuando sale de cualquier cosa, aunque ni siquiera se haya estudiado. Al momento de tú querer poner un negocio o querer pues, estar en la vida, ya sea como empleado, como empresario, como no sé, lo que quieras hacer con tu vida. El tema de gobierno. Nadie sabe nada. Jamás. Cuando te dicen una cosa llegas y es completamente diferente. El simple hecho de tener que saber sin circular cuánto vas a pagar, porque de lo contrario te van a venir a ensartar, es un problema gravísimo. Cuando tienes el problema ya enfrente, dices, se supone, si tuviste una buena educación, se supone que entendiste por qué te están cobrando y qué te están cobrando. Pero el momento es como funciona completamente diferente. Al mismo tiempo tratar con personas. Es algo que te deben de enseñar muy bien porque no siempre vas a tener a tu compañero que piensa de una forma. Hay gente de todo tipo que ha pasado por muchas cosas. Y saber tratarlos es dificilísimo. Porque para empezar, nunca debes tomarte nada personal. Y muchas veces en muchas cosas te denigran. Objetísimamente. Ya sea porque eres el pendejo que se paró con una erección en medio de la clase. Que suele pasar y te van a reconocer por vida. Te va a pasar muchas... Bueno, no sé si les haya pasado. No, de X. Pero es un ejemplo de una burla que te puede llegar. Que te pueden humillar tus compañeros. Y te pueden llegar a humillar inclusive a tus profesores. Pues Yo en mi tiempo de estudiante, una vez... Bueno, yo sí sufrí bullying y no eran mamás. Una vez me amarraron un puto tubo durante un recreo con un mecate. No más, porque estaba cagado el pedo. Y yo estúpidamente que dije que no había pasado nada. Porque prefería estar en el anonimato que decir lo que estaba pasando, y es lo que sabe muchas veces. Pero bueno, yo siempre he dicho que al final de cuentas la vida funciona de una forma muy curiosa. Que al final de cuentas todo el mundo recibe lo que merece. Pero en cuanto a educación sí creo yo que por lo menos esos temas de impuestos, esos temas de cómo reaccionar ante emergencias y no sé, tal vez temas de sobrevivir de una forma más autónoma, como aprender cosas sencillas como por ejemplo, no sé, algunas cosas del hogar que, bueno, no te creas, no, eso no es tan necesario, porque hay muchas cosas del hogar que más bien debería enseñarte tu padre o tu madre. Pero pues también si en caso dado no tienes esa figura paterna que te enseña a hacer ese tipo de cosas, pues estaría bien que alguien te apoyara, porque mucha gente no sabe hacer cosas simples de la casa como, no sé, prender un boiler, muchas veces inclusive hay gente que no sabe cómo se hace, cosas sencillas como arreglar a veces una tubería, apoyar a poner un arreglo de mueble en tu casa, pero pues supongo que sí, eso supongo que es más de una figura paterna más que de una educación. Bueno, retomando lo que dijo Jorge, yo sí estoy muy de acuerdo en varios de los puntos, sobre todo en que a fin de cuentas en la escuela no te enseñan a vivir en la vida y tampoco a aprender, sino a memorizar cosas, y acaba teniendo mejores calificaciones el que tiene mejor memoria inmediata, ni siquiera a largo plazo, y gente con talento se queda estancada. El tema es que ya se sabe que eso se puede mejorar porque eso ocurre mucho en Latinoamérica, pero en países como Finlandia, Australia o pues países mucho más desarrollados, ya se ha visto que pueden haber otros tipos de educación en el que los alumnos no solamente no memorizan, sino que les gusta y les interesa aprender. Un problema que siempre he visto, y no solamente en primaria y secundaria, sino incluso en universidad, es que a la gente realmente no le interesa aprender, sino aprobar el examen. Y eso ocasiona que, de entrada ocasiona estrés, sobre todo si es una universidad de paga. Pero aparte de todo eso, ocasiona que la gente pierda el interés por lo que uno está estudiando, y a fin de cuentas uno elige la carrera en teoría para dedicarse a algo que va a hacer toda su vida. Pero esa misma
presión que meten los papás de sacar una carrera universitaria, y no solo los papás, sino la vida laboral, es lo que ocasiona que perdamos el eje de lo que deberíamos estar haciendo, o lo que yo considero que deberíamos estar haciendo. Me acuerdo muy bien que al menos en mi escuela, estaba muy enfocado también a materias exactas, como de ciencias o de ingeniería. Y a todos los que estábamos enfocados en algo más, en mi caso, algo más artístico, o en caso de otros amigos, a cosas sociales o políticas, nos hacían mucho más a un lado, porque los mismos maestros de otras materias decían que las materias artísticas, sociales o no científicas no eran tan importantes. Y eso es algo que siento que se sigue viendo en el día a día y que no parece que vaya a cambiar, y que no ha cambiado en 100 años de educación o 200 años de educación. El formato sigue siendo el mismo, sigue sin funcionar, y pues no nos estamos moviendo ni para adelante ni para atrás. Esa gente que le cantó a la secundaria o dice que fue su mejor época, fue porque se le pasó de peda, de desmadre, de cogelón. Porque la neta por lo menos yo, en mi época de secundaria y preparatoria, yo era buen estudiante. Yo siempre tomaba buenas calificaciones, pero después me di cuenta de que no me servía de nada. O sea, de todos modos, solo era pasar la materia. Los primeros no te llegaban muchas cosas. Y las demás personas lo que disfrutaban era irse de peda, coger o cierto desmadre. Porque sus buenos recuerdos eran de que, puta, no hice nada en el preparatorio, pero cómo me chinga esta morra, cómo fue mi primera peda, cómo fue este despapalle. Igual las chavillas también. Conocí a personas que eran una pan de Dios y de repente se dieron una santa locada y dieron un giro de 360 grados a su vida. Una cosa impresionante. Sí, y la verdad no siento que todo eso deba ir separado. O sea, debería ser posible, pues, que sean los mejores años de tu vida, claramente, pero eso no debería ser enemigo de, pues, tener una educación decente como debería ser. En cuanto a lo de las pedas y todo eso, pues sí está... Bueno, al menos en mi secundaria estoy bastante consciente de todo eso. Básicamente, de lunes a martes, el tema de conversación era cómo fue la peda del fin de semana, y de miércoles a viernes era planear la peda del próximo fin de semana. Entonces, de los pocos que sí estaban interesados en aprender, pues perdían el interés respecto a cómo relacionarse con el resto del salón, ¿no? Y eso también crea un choque que no veo innecesario, o sea, porque a fin de cuentas, si uno ve a gente exitosa de alrededor del mundo, no necesariamente es gente que ha vivido aislada o que se encerró a estudiar 40 años de su vida y salió de la nada. Muchas veces es gente normal que supo administrar su tiempo, que supo aprender por su cuenta, y que al fin de cuentas los que hacen eso son los que salen adelante, porque en teoría todos salen saliendo lo mismo de las escuelas y las universidades. Sí, normalmente, bueno, sí también digo que no debes de tomarlo como, pues no me voy a divertir porque estoy estudiando. Pero pues es que hay cosas que tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, todos éramos menores de edad. Y ya probamos todos los vicios de la vida. Muchas veces probaban todo. Y decían que me vale Mauser. Bueno, yo llegué a escuchar, y es verdad en nuestros países latinoamericanos, que muchas veces te decías, ¿para qué estudio? Mejor me doy una vida lujosa vendiendo algún tipo de droga o alguna cosa por el estilo. Que me han contado que prefiero vivir 30 años haciendo un negocio ilícito que no necesite estudio, no necesite nada, que espantarme mi vida trabajando, conseguir una carrera y vivir tal vez 100 años, pero con un salario bajo, porque pues, ya nos tocó saber que saliendo de la universidad igual te va a tocar ser godín, no sé, alguna cosa de ellas. A menos que tengas contactos, eso. A fin de cuentas lo que importa son los contactos, no tus estudios, y eso claro. Es muy, muy triste. Claro. Sí, yo también conocí gente que decía, yo solamente voy a la universidad a estudiar para conseguir socios, para conseguir gente que me vaya a mover más arriba, porque pues, al final de cuentas pues, estudiaban carreras, por ejemplo, no es por desacreditar, pero llegó a haber una carrera que se llamaba Administración de Negocios Familiares, que era gente que tenía la vida resuelta y nomás era para tener alguna carrera para respaldarse como ser un licenciado. Ya la quitaron porque se dieron cuenta que realmente era un desperdicio de recursos. Pero llegó un momento, llegó a estar, y mucha gente de ahí era ese tipo de prototipo de personas que son, no sé cómo llamarles ya, porque hay ninis, nenis y no sé cuánta cosa, pero es gente que ya tenía la vida resuelta, que ya tiene un negocio, tiene algo que ya se le formó por su familia, bendito sea que tienen eso, y únicamente se dedican a gastar ese dinero. Claro, y no está mal que pues tu familia tenga éxito y un negocio y tú puedas ser parte de eso. Lo que está mal es que
sea la única oportunidad que tengan las personas, y porque sí está muy difícil hoy en día empezar de cero. El otro día escuchaba justamente que, porque en esos ámbitos se da mucho la gente que dice son pobres porque quieren y todo ese tipo de cosas. No tengo la fuente en este momento, pero sí escuché que para que una familia salga de la pobreza, normalmente se necesitan al menos 5 generaciones. Entonces, si tú naciste pobre y toda tu familia antes que ti fue pobre, ni siquiera tus nietos van a llegar a clase media, sino va a tener que pasar mucho más. Y claro que van a haber casos aislados, pero va a ser otra vez porque ellos metieron de su parte y o tuvieron suerte, no porque la educación les ayudó. Y relacionado a eso, también vi un meme porque suena random, pero esto es algo que ya se está viendo en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, que decía que en la escuela, en los 12 años de escuela, no te enseñan cómo a salir adelante, sino te enseñan a ser un empleado, un trabajador. Entonces eso también frena mucho a mucha gente, porque por miedo de emprender, de salir de su zona de confort, prefieren quedarse a lo seguro, que pues es completamente comprensible. Efectivamente. Pues sí, es que sí, como dices, casos. Por ejemplo, el caso de Lego. Tengo entendido que fue de que el papá era un juguetero carpintero y sus hijos fueron creciendo hasta ser la empresa que hacen hoy en día. Y la típica historia de siempre de que el papá desgraciadamente falleció, le dejó el negocio al muchacho y el muchacho no sabía ni 3 carajos de lo que estaba pasando en su negocio y se fue. Se decayó, simplemente agarró y bajó la línea y se fue. Pero bueno, volviendo al tema educativo, que era lo principal. Chavos, aprovechen lo que están haciendo. Aprovechen la educación que se les da. Porque mucha gente logró muchas cosas sin saber leer y escribir, sí es cierto. Pero siempre es un plus. Siempre saber más cosas. Un día me lo dijo un profesor, o sea, realmente no es que algún día vayas a usar el teorema de Pitágoras, a lo mejor en la vida real, en algún caso concreto, pero ayuda a trabajar tu mente para pensar en más cosas, para tener un mejor razonamiento, para mejorar una mejor lógica, que al final de cuentas eso te ayuda a resolver problemas, y resolver problemas es una herramienta increíble en la vida. Claro, y mientras más temas y áreas conozcas, es más probable que encuentres algo que te guste y conozcas tu pasión, y ahí ya es cuando vas para adelante y pues llegas mucho más lejos que la mayoría de las personas que nos quedamos estancadas en otro lugar. Y también hay conocimientos generales, por ejemplo, yo considero que si tienes que saber algo en tu vida que te abre muchas puertas, es saber Excel y saber inglés. Esas dos cosas son un plus enorme en tu vida que lo vas a ocupar como no tienes una idea. Y vieran cómo son útiles. En lo personal, yo no sé tanto de Excel. Yo me fui más por la programación, pero sí, al menos algo de computación básica es necesario saber. Y no me refiero a... Ay, quiero checar mi correo. No. Subir mi foto a Facebook, sino computación bien, poder hacer algo que tú necesites con la computadora sin tener que depender de algún otro programa o de alguien más que te ayude. Correcto, porque desde una cosa muy básica como el Microsoft Office, yo afortunadamente tuve una certificación en Microsoft Office por mi preparatoria. Vieras cómo me ha servido, cuántas cosas he podido hacer. He hecho cosas casi de diseño, no es por denigrar ni nada, pero he logrado hacer cosas que pueden llegar a dar el gatazo en diseño en programas como PowerPoint. Nada más por saber moverle, por saber qué estoy haciendo con estas cosas. Las computadoras ya son parte del día a día. Los celulares son parte del día a día. Y si sabes moverlos, puedes hacer un buen de cosas.